Amigas y amigos de Aracataca, me da mucho gusto volver a saludarles, a presentarles un nuevo comentario. En esta ocasión pues lo hago en virtud de que hoy, eh, 17 de abril del 2021, se cumplen 7 años de la muerte de Gabriel García Márquez. Y para mí, pues Gabriel García Márquez es no tan solo un gran escritor, sino es mi escritor favorito. De tal manera que lo hago con el dolor que significa que cuando nuestros escritores se van, lo único cierto es que ya no habrá nada nuevo que nos puedan contar. Y de hecho, en el caso de García Márquez, pues la situación se precipitó desde el año 2004, en que dio a conocer su última obra, que fue Memoria de mis putas tristes. Un poquito antes, en el 2002, había publicado Vivir para contarla, que era el primer tomo de su autobiografía y que desgraciadamente pues fue el único tomo de su autobiografía cuando él nos había prometido escribir 3 o 4 tomos. Pero pues la vida y sus sorpresas además le dejó una situación lamentable en los últimos años de su vida por su demencia senil. Entonces había momentos de lucidez, pero muchos otros ya no, de tal manera que ese acto de concentración que es la escritura, pues ya no lo pudo seguir practicando. Entonces, bueno, yo dije, ha pasado muchísimo tiempo, no he platicado nada con mis más de 140 suscriptores de Aracataca. Entonces algunos me han reclamado, algunos me han dicho, oye, ¿por qué no has subido nada? Y lo hemos estado esperando y yo con mis actividades no lo había hecho, ¿no? Entonces lo hago ahora. Y un poquito quiero platicarles de mis manías como lector de García Márquez. También tratando de responder a una pregunta que me hacen muy frecuentemente y que tiene que ver con la lectura de Cien años de soledad. Yo he llegado a decir que leer Cien años de soledad implica una máxima concentración, pero también implica un conocimiento de la obra previa de García Márquez. Hace unos meses se publicó en España y esperemos que pronto llegue a México un libro que habla justamente sobre todos los escritos de García Márquez previos a Cien años de soledad, en donde aparece Macondo como el lugar, el ambiente, el espacio en el que se desarrollan las historias. Es un trabajo de una periodista colombiana que se encarga justamente de hacer esa secuencia de novelas y de cuentos previos a Cien años de soledad que nos van dando la idea de cómo fue creciendo poco a poco el lugar mágico de Macondo. De tal manera que yo les invitaría, si tienen algunos de ustedes que no lo hayan hecho, que quieran leer Cien años de soledad, pues que lean la obra previa. Empezaría yo a recomendarles que lean La hojarasca, que es la primera novela, 1955, en donde aparece Macondo, donde aparece Macondo, es decir, este antecedente de Cien años de soledad. Están los cuentos de García Márquez, por ejemplo, Los funerales de la mamá grande, nos presentan también antecedentes, aunque no llega a plantearse como un espacio de Macondo, El coronel no tiene quien le escriba, es también importante porque ahí vamos a tener personajes que aparecen también en la novela de Cien años de soledad. Hay una especie de hipertexto, ¿no? De una relación, un cruce de las distintas historias
que García Márquez cuenta previas a Cien años de soledad. Después de 100 años de soledad, las referencias que hay de Macondo para García Márquez, pues solamente es cuando lo entrevistan y cuando él habla de ese lugar, pero ya no tenemos más obras que se realicen en Macondo, ¿no? Eso es muy interesante, cómo 100 años de soledad va a ser la obra que cierra toda una producción preparatoria a 100 años de soledad. Por eso la recomendación que yo hago siempre es lean lo anterior a 100 años de soledad. Yo, por ejemplo, no le pude entrar sencillamente a la primera, ¿no? Este librito lo compré en 1982. El primero que compré de 100 años de soledad, pues no sé ni dónde quedó, ¿no? Este lo tuve que comprar posteriormente y es quizá uno de los libros que más quiero. Por eso les iba a hablar yo de mis manías como lector de García Márquez, porque lo leí cuando Margarita Puente, mi esposa, estaba embarazada de mi hija Sofía, ¿no? Entonces llegábamos en las tardes de trabajar y comíamos y nos recostábamos a leer. Yo hice la lectura de 100 años de soledad, esta lectura seria, esta lectura que sí terminé, completita, como se diría de manera redundante. La terminé en unos días antes de que naciera mi hija Sofía. Entonces fue una lectura entre 1982 y 1983. Luego, en el año 2000, volví a leer este libro, ¿no? Y entonces, pues ahí viene la maravilla de la relectura, porque uno encuentra cosas nuevas, otros personajes, otros ambientes, otros recursos que nos está presentando el propio autor y que también están directamente relacionados con lo que nosotros vamos viviendo. Entonces le vamos dando un sentido diferente a quizá las acciones de un personaje que la primera ocasión ni siquiera nos parecía interesante y que ahora nos da una visión distinta, nueva y generosa de sus haceres, porque muchas veces lo relacionamos con lo que nosotros hemos vivido o estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, me preguntan también, ¿qué fue lo primero que leyó de García Márquez? Pues lo primero que leí de García Márquez fue Relato de un náufrago. Esta es una de las primeras ediciones de Relato de un náufrago, de Cuadernos Marginales, de una editorial española que es Tusquets Editores, ¿no? Esta es la primera edición de Relato de un náufrago es de 1970, 15 años después de sucedido el hecho, que fue en 1955. Pero en 1970 ya se hizo libro, ¿no? Y esta es la sexta edición de mayo de 1974. Y este librito me lo prestó mi tío Trinidad Ortiz, que era marinero. Todavía vive mi tío, afortunadamente, pero él me dijo, mira chiquitillo, yo creo que este librito te puede interesar. Dice, yo ya lo leí y está muy interesante. Y entonces yo lo empecé a leer y desde las primeras páginas me cautivó. Y en este lugar en el que yo me encuentro, que antiguamente era, digamos, la recámara principal de la casa de mi abuela, pues yo me aventé sobre la cama, ¿no? Boca abajo, y leí. A ratos me tenía que levantar un poquito porque los codos ya me dolían, ¿no? Pero
lo terminé, ¿no? No de una sentada, de una acostada. Y ahí surgió el gusto por entrarle a leer más cosas de García Márquez. Ahí fue justamente el descubrimiento mío de un lector adolescente. Estaba muy joven, muy jovencito, y mi gusto por García Márquez. Ya sabía de la existencia de 100 años de soledad, incluso había tratado de hincarle el diente, lo que nunca pude hacer, ¿no? Bueno, vino esa lectura y digamos las situaciones tradicionales de la novela, los cuentos de García Márquez, ¿no? Hasta que nuevamente en 1982, como les comentaba, pude leer 100 años de soledad. Y de 100 años de soledad ahí viene otra manía, ¿no? Tengo muchas ediciones de 100 años de soledad. Me gusta muchísimo esta edición conmemorativa de los 40 años, a los 40 años de que había sido publicado 100 años de soledad. Este fue el segundo libro conmemorativo de la Academia de la Lengua Española, de las academias de la lengua española de América Latina, esa gran asociación internacional. Y esta edición fue la que le siguió a una también hermosísima, que es la de El Quijote de la Mancha, que fue la primera. Y después de estas, pues vinieron otras, ¿no? Rayuela, de Cortázar, La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, La región más transparente, de Carlos Fuentes, La poesía, de Gabriela Mistral, La poesía, de el señor Neruda, El señor presidente, que es la última, ¿verdad? De Miguel Ángel Asturias, pero también está Roa Bastos, también está Lezama Lima, también está Camilo José Cela, es decir, grandes escritores de lengua española que han sido homenajeados con estas grandes ediciones conmemorativas que no tan solo nos presentan una obra, como en este caso 100 años de soledad, sino también nos presentan estudios que críticos han hecho sobre esas obras, y pues entonces uno tiene una visión muy completa, no tan solo de la obra, sino también de la crítica. Y es, digamos, un plus que hace únicas este tipo de ediciones. También supe que el gran amigo, compadre de García Márquez, Mario Vargas Llosa, que desgraciadamente después tuvieron un desencuentro y ya pues no volvieron por lo menos a presentarse públicamente. En 1971 Vargas Llosa escribió su tesis doctoral sobre la obra de su compadre y amigo Gabriel García Márquez. Es Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio, ¿no? Y si nos damos cuenta, el estudio que hace Vargas Llosa sobre la obra de García Márquez, fundamentalmente 100 años de soledad, tiene más páginas que 100 años de soledad. Tiene, al menos en este libro, son 667 páginas, ¿no? en esta presentación. Y este es un libro que me ha costado muchísimo trabajo conseguir. De hecho, es el libro por el que más he pagado, y este me lo envió un librero de Guadalajara. O sea, pues un señor que vende libros desde Guadalajara me lo mandó. Entonces no tan solo pagué los miles de pesos que me costó, sino también como 300 del envío. Entonces es una obra muy, muy cara.
¿Por qué? Porque cuando en 1976 se da ese pleito entre García Márquez y Vargas Llosa, o entre Vargas Llosa, que le reclama algo a García Márquez que no sabemos qué es, pero que muchos suponen que es o que fue, Vargas Llosa ya no autorizó una nueva edición de ese libro. Entonces se convirtió como en un libro de culto, porque pues muchos lo queremos tener. Existen pocos ejemplares y los pocos que existen pues están carísimos. Sin embargo, hace algunos días Editorial Alfaguara nos informó que en breve va a haber una nueva edición de García Márquez, Historia de un deicidio, porque Mario Vargas Llosa ya autorizó que se reedite, ¿no? Ahora por parte de su nueva editorial, que es Alfaguara. Entonces también vamos a comprar ese ejemplar, no importa. ¿Sí? Hace también unos, por ahí de 2000, ¿qué sería? A ver, que fue de los últimos, es de 2015. Entonces, entre 2014, sí es de 2015, por ahí de finales de 2013, 2014, 2015, en México, la editorial Diana nos entregó nuevas ediciones de toda la obra de García Márquez. Los motivos son todos parecidos a son aves, ¿no? Aves en libertad, ¿no? Están volando. Y bueno, a García Márquez le edita en México Editorial Diana, en Argentina Editorial Sudamericana, en Colombia La Oveja Negra, en fin, ¿no? Cada país de habla hispana hay una editorial que da a conocer o reedita la obra de García Márquez. De tal manera que, según los acuerdos comerciales, pues esta edición no se puede vender en España, así como lo que se edita en España no se puede vender en México, ni se puede vender en Venezuela, ni se puede vender en Argentina. En este mundo globalizado son como ediciones locales. Contradictorio, ¿no? Bien. Supe en algún momento que se daba a conocer este libro sobre la obra periodística de García Márquez, en donde se hacía una especie de antología de textos periodísticos, pero además esos textos eran comentados o son comentados por otros escritores o por otros periodistas. Busqué mucho tiempo este libro, nunca lo pude encontrar, porque lo edita la fundación, la llamada Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, que ahora se llama Fundación Gabo, y tiene su sede, su lugar de acción en Colombia, en Cartagena. En alguna ocasión, unos amigos, porque en realidad Claudia y Héctor ya para entonces estaban casados, andaban en Cartagena y vía la magia del Face y del Messen les mandé un mensaje, ¿no? Oigan, a ver si me pueden conseguir este libro. Luego me hablaron y me dijeron, ¿qué crees? Ya tenemos el libro, es toda una aventura, fue padrísimo conseguirlo, pero eso te lo tenemos que platicar en persona, ¿no? Entonces regresan, nos vemos un domingo, que es cuando me entregan este extraordinario material, y me contaron, ¿no?, todas las situaciones, las peripecias, las coincidencias que se dieron para que pudieran obtener en la mismísima fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, en Cartagena, este libro que pues lógicamente
que quiero mucho por todo lo que contiene y por toda la historia que está detrás de esto. También pues tenemos que destacar la existencia de los biógrafos de García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez, Una vida, de Gerald Martin, es quizá la biografía más reconocida mundialmente, ¿no? Que nos da los pormenores de la creación literaria de García Márquez, de toda su vida como escritor. Pero antes hubo otro libro que se llama El viaje a la semilla, una biografía de Dazo Saldívar, ¿sí? Del año 1996. Y también pues, nos presenta todas las situaciones previas a la creación literaria de García Márquez y todo aquello que permitió, todo aquello que hizo posible la realización de esa obra. No los tengo sobre esta mesa porque la verdad son muchos y no podía presentarlos todos, pero en alguna ocasión mi hijo me trajo una edición alemana o en alemán de 100 años de soledad. Y entonces ahí se me ocurrió, ¿no?, decirle, oye, cuando vayas a otros lugares, por favor, consígueme las ediciones de esos países. Y luego me trajo la edición en portugués. En la Gandhi encontré la edición en inglés. Y luego otros muchos amigos me han traído otras muchas versiones o muchas traducciones, más que versiones, traducciones. Por ejemplo, Del Río me trajo una que me parece formidable, pero todas lo son, en griego. ¿No? Entonces, por ejemplo, Nadia me trajo la versión en catalán y la versión en croata. Paola de Yanira me trajo en italiano. Moisés Vivar me lo trajo en polaco. Gerardo Matienzo me trajo dos, me trajo una en turco y otra, ya ni recuerdo en qué otro idioma, ¿no? Sí recuerdo que una es la de Turquía, pero él me trajo dos. Así, ¿no? Así han ido colaborando. Son 15 los textos que tengo, ¿no? Como les dije, ¿no? En inglés, en francés, creo la de francés también me la trajo mi hijo, en italiano, en portugués, en alemán, en croata, en catalán, en griego, en polaco y no recuerdo qué otras más, ¿no? Entonces, la única certeza que yo tengo sobre esos libros es que no los voy a leer porque no sé ni inglés, ¿no? Entonces es como atesorarlos, ¿no? Entender la riqueza y pues yo sigo, ¿verdad?, en esa búsqueda de los otros idiomas, de las otras lenguas en las que aparezca 100 años de soledad. Y ya otro exalumno, tocayo mío, me hizo saber que ya me tiene una versión, pero no me dijo en qué idioma, de El amor en los tiempos del cólera. Entonces es muy probable que pueda empezar otra colección con El amor en los tiempos del cólera, ¿sí? ¿Cuántos libros tendré sobre la obra de García Márquez? Pues yo calculo que unos 50, ¿no? Libros que han escrito familiares de él, periodistas colombianos, críticos, de recopilación de crítica que apareció en los periódicos por allá del 67 y 68, de las primeras impresiones sobre 100 años de soledad, estudios específicos sobre la obra de García Márquez, en fin, de tal manera que pues me llena de gusto
poderles compartir, ¿no? Esta manía de lector, esta, ¿cómo le podemos llamar? Pues sí, manía. No le encuentro esta filia, ¿no? Esta bibliofilia. Tengo también algunas de las obras que no he podido conseguir impresas, las tengo en la versión digital. Hace poco un colombiano de apellido Restrepo, como muchos colombianos que se apellidan Restrepo, me dijo, oiga, fíjese que yo acabo de publicar un libro sobre las mujeres de Gabo, ¿no? Y ya lo compré en su versión digital. He revisado los portales de las librerías en México para solicitarlo, pero todavía no está. En cuanto esté, pues lo estaré pidiendo, ¿no? Pues eso es lo que les puedo comentar. Me da mucho gusto volver con ustedes. Creo voy a volver muy pronto, ya lo verán, porque ya estoy preparando algo para un día muy especial que está muy cerca. Y les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho sus comentarios, les agradezco que me digan, oye, ¿cuándo vas a subir otra charla o otro monólogo ahí frente a la cámara, ¿no? Les agradezco mucho todo eso. Y como siempre, ¿verdad? Para terminar, les recuerdo que la lectura nos hace libres y felices. Hasta la próxima.